Buenas noches. Yo les voy a explicar el tema 3.10, curva, dosis, respuesta. Para ello, voy a comenzar compartiendo mi pantalla, donde me voy a apoyar de unas diapositivas para que ustedes puedan ir entendiendo mejor el tema. Vamos a empezar por el objetivo de esta presentación. El objetivo de esta presentación es que nosotros aprendamos qué es la curva dosis-respuesta. De cierta manera va a ser el porcentaje representado cualitativamente de ciertas sustancias tóxicas suministradas. Bueno, como aquí comentamos, la correspondencia entre la cantidad tóxica de la magnitud del efecto es lo que se conocemos como la reacción dosis-efecto o dosis-respuesta, como le queramos llamar, o es que en diferentes libros hay diferentes términos. Tal como se mencionó antes, como les comentaba, es uno de los conceptos centrales de la toxicología. Para ello vamos a empezar diciendo qué es la dosis. La dosis va a ser la cantidad de una sustancia donde está expuesta cierto grupo de personas o una persona durante un determinado tiempo. Para esto vamos a decir que la dosis es una medida de exposición. Esta medida de exposición va a estar dividida en tres, ya sea aguda, subaguda y crónica. Recordemos que la aguda va a ser aquella que su duración va a ser de un periodo muy corto, mientras que la subaguda va a ser de un periodo un poco más largo en algunas aplicaciones. La crónica, esta sí puede durar, es de un periodo de hecho muchísimo más largo, y esta sí puede durar más de 3 meses. Para ello vamos a necesitar de 3 variables, que va a ser la dosis, el tiempo y la concentración. Se dice que la concentración va a ser aquella que va a estar dada en miligramos, gramos, porcentajes o partes por millón. Mientras que el tiempo puede ser en segundos, minutos o horas. Mientras que la frecuencia vamos a darla en días, meses o años. Existen dos tipos de reacción dosis-respuestas. Yo encontré aquí que una de ellas es la gradual, y la otra va a ser la cuántica. En esta gradual vamos a tener la respuesta de un individuo frente a dosis variables. O sea que el mismo individuo va a estar expuesto a diferentes porcentajes de dosis. Por eso dice variables, porque no va a ser la misma, vaya. En la cuántica van a ser características de distribución de las respuestas de una población. O sea, en esta va a ser como, vaya, ya no va a ser granular, que solo va a ser en un individuo, sino va a ser en un grupo de individuos. Por eso la respuesta va a ser de una población a diferentes dosis. En un grupo de individuos vamos a suponer que tenemos 20. De los 20 vamos a ponerle a 5, no sé, 3 miligramos. A otro le vamos a poner 5 gramos y a otro le vamos a poner 4 gramos. Entonces, por ende, nos van a dar diferentes dosis o diferentes curvas dosis-respuestas. O vamos a obtener diferentes respuestas. Para ello vamos a explicar un poco también sobre los efectos que alteran la dosis-respuesta. Esto es como recíproco, ya que la duración de la exposición va a ser igual a la frecuencia y la frecuencia va a estar de la mano con la duración de la exposición. Esto quiere decir que dependiendo de la frecuencia, o sea, que el tiempo que se va a llevar va a ser la duración de la exposición. Como les comentaba al principio, la frecuencia va a estar dada en el porcentaje y la duración pues va a ser el tiempo. ¿Qué es exactamente la dosis-respuesta? Bueno, la dosis-respuesta en pocas palabras va a ser la representación gráfica o porcentaje de un tóxico en una población o en un grupo de individuos, y estos van a tener efectos adversos, esto como consecuencia de la exposición a dicho tóxico. En este lado vamos a tener aquí con un puntal que voy a apoyarme,
vamos a tener que de este lado vamos a tener los efectos y de este lado vamos a tener la dosis. El efecto dice que va a ser la causa, es lo que va a causar la sustancia en el organismo, expuesto, claro, a una sustancia química normalmente, o puede ser un veneno o alguna sustancia orgánica. Mientras que la dosis va a ser a las que es expuesta, o sea, exactamente al tóxico. Posteriormente dice que se denomina efecto o respuesta, es lo que le comentaba, es a un cambio orgánico permanente que debe tener o que debe de ser medido en el campo bajo estudios. Esto va a tener un valor de 0 cuando la variable sea 0. Entonces aquí tenemos que la respuesta, ¿no? ¿Qué es exactamente la respuesta? Va a ser la caracterización de los efectos tóxicos o dañinos que son esenciales en la evaluación del peligro. Para ello, pues en la gráfica tenemos un extremo derecho y un extremo izquierdo. En el extremo derecho va a ser la tolerancia y en el extremo izquierdo va a ser la sensibilidad. Es donde va a iniciar la curva. Para esto vamos a tener, por ejemplo, esta curva que yo tengo aquí. Y bueno, voy a empezar explicándoles un poco esta curva. Aquí vamos a ver que la curva pues pasa por el origen cuando la dosis es 0. Es algo que yo les comentaba hace ratito. Prácticamente pues la respuesta va a ser 0. A valores muy bajos, por ejemplo, hasta aquí de la dosis, la curva pues va a ser horizontal con un valor de efecto igual a 0, o sea, porque no ha cambiado. La curva, acuérdense que va a ir sobre la eje de la dosis y la respuesta va a comenzar a tener un valor mayor que 0 cuando la dosis llega a un nivel límite, o sea, cuando va empezando a cambiar. De ahí en adelante, la pendiente de la curva crece con la dosis hasta que se llega a una pendiente máxima, que sería de este lado. Esta pendiente máxima sería por un cambio de dosis. La respuesta va a ser directamente proporcional a la dosis lineal recta. A dosis mayores, como les comento, la dosis pendiente empieza a crecer hasta que la curva se vuelve asintótica, que va a ser un valor máximo de la respuesta. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar frecuencia? Bueno, frecuencia le vamos a llamar, recordemos que para hacer esta curva dosis-respuesta ocupamos un grupo de individuos. Entonces, las características que tenga el grupo de individuos, las características iguales, a eso le vamos a llamar lo que es la frecuencia, al grupo de individuos que tengan las mismas características. Aquí hay algo que les quería comentar. Bueno, hay dos tipos de efectos, los efectos tóxicos y los efectos letales. En los efectos tóxicos, que están marcados de color azul, van a hacer que la curva dosis-respuesta solo haya un cambio en el organismo, pero no exista la pérdida de la vida del individuo. En cambio, la de efectos letales sí. Incluso en la de efectos tóxicos puede haber un daño, pero este daño pues puede que no sea permanente. Sin embargo, en los del efectos letales, el efecto siempre va a ser permanente. Para esto vamos a necesitar de dos variables, la potencia y la eficiencia. Vamos a decir que la eficiencia va a hacer referencia al rango que la dosis, al rango que va a entrar la dosis de la cual va a ser la sustancia o que produce ciertas crecientes, mientras que la eficiencia es una medida de la capacidad. Aquí tenemos otra curva, donde esta curva vamos a tener tres tipos de variables, potencia, eficiencia y el tercer compuesto. Dice que la potencia se refiere más que nada al rango de la dosis dentro de la cual la sustancia produce respuestas de crecimiento. O sea que cuando esta potencia o esta sustancia entra,
la respuesta va a ser de crecimiento, no importa al cierto rango de dosis que entre. Para ello, tenemos la otra, que es la deficiencia. Bueno, dice que la eficiencia está relacionada a una acción más fundamental dentro de la droga. Prácticamente va a ser una medida de capacidad intrínseca de la droga o proporción de un efecto. Ese valor va a ser estimado, mientras que la altura máxima de la curva, dosis-respuesta, cuando la curva se vuelva asimétrica, perdón, acitónica, es que no me acordaba bien porque es un poco diferente la acitónica a las variables, así como ya vimos anteriormente, que lo denominamos E y le denominamos D a las partes de las curvas. Y eso, bueno, eso es un poco de esta curva. Posteriormente, aquí encontré otra donde dice que el número de individuos va a estar de este lado y de este lado va a estar la respuesta a la misma dosis. Recordemos un poquito que este es un grupo de individuos. Este va a ser el número de individuos que vamos a ocupar y la respuesta a la misma dosis. Como les comentaba anteriormente, no a todos les va a dar el mismo efecto. O sea, algunos van a morir, algunos van a, a tener algún efecto, otros tal vez no, y otros posteriormente pues puedan morir. Por ejemplo, aquí tenemos el efecto mínimo, donde los individuos resisten. Aquí vamos a tener el punto medio, donde la mayoría de los individuos, ya sea que resistan o ya sea que sea una pérdida. Individuos sensibles y el efecto máximo. El efecto promedio, que es lo que lo comentaba anteriormente. De ahí vamos a tener el efecto tóxico-cinético. Para eso, ¿qué es tóxico-cinético? Bueno, tóxico-cinético es el estudio de la velocidad de cambios de la concentración del tóxico dentro de un organismo. Por ejemplo, va a ser los cambios que vaya a generar el tóxico dentro del organismo. A eso se le va a conocer como tóxico-cinético. Se conoce como estudio crítico al experimento o conjunto de experimentos que contiene los mejores datos dosis-efectos de una sustancia para vía de exposición determinada. Algo que a mí me llamó la atención mucho es el NOAEL. Este NOAEL, que es el nivel de exposición experimental de qué representa el máximo nivel trabajado al cual no se observan efectos tóxicos. Para el propósito de evaluación de riesgo, este es el dato clave que se obtiene de los estudios dosis respuesta. Si las exposiciones experimentales fueron intermitentes, se corrige el valor del NOAEL para que presenten exposiciones continuas. Bueno, para empezar, pues estas NOAEL están en unas cifras, en unas palabras en inglés, en español, que nos quiere decir, en español nos quiere decir, aumento de la dosis incrementa el efecto. Bueno, al aumento de la dosis se incrementa el efecto.
Bueno, el NOAL básicamente es, es lo que aquí les comenta, es el nivel de exposición que experimenta o que representa el máximo nivel aprobado al cual no se observan. Como les comentaba que las letras están en inglés, realmente lo que significa NOAL es el estudio crítico con el que se observa o se produce el efecto adverso, también llamado global, que es lo que les comentaba. Después de las conversiones descítricas por la diferencia de especies se conoce como efecto tóxico crítico. A esto le vamos a llamar el efecto tóxico crítico. Como les comentaba que ese es el nivel de exposición experimental que representa el máximo nivel aprobado al cual no se conservan efectos tóxicos. Para la profesión de evaluación, que es lo que les comentaba acá, evaluación de riesgo es el dato clave que se obtiene de los estudios dosis-respuestas. Bueno, para ello vamos a seguir con los parámetros toxicológicos. Bueno, estos parámetros toxicológicos están divididos en 4, o bueno, así es la clasificación que yo encontré en las diferentes bibliografías que busqué. Tenemos que la concentración mínima va a ser la CL, que va a ser la concentración mínima que el tóxico pueda hacer en el organismo. Posteriormente vamos a tener el DE50. Esto va a ser igual a que el 50% de los individuos van a alcanzar el efecto esperado. O sea, que esto quiere decir, un ejemplo fácil es que, por ejemplo, a un grupo de 10 personas le damos un medicamento, ya sea un paracetamol. El efecto esperado es que se les quite, supongamos que todos tienen dolor de cabeza, entonces el efecto esperado va a ser que se le quite al 50% de ellos el dolor de cabeza. El otro 50% va a ser el efecto inesperado, va a ser que los individuos alcancen el efecto que nosotros no necesitamos. A esto le vamos a conocer como DT50. Y está el DI50. Yo, en otros libros, bueno, en un libro que tengo de referencia, aparte de estos con los que busqué, a veces están en CL50, CL70 y CL100. Pero esa es otra clasificación. Aquí está también DL, DLT, DNT, que es 10, 50, 90 y 100. Pero ese pues es otro tema. En referente a la curva dosis respuestas tenemos el DI50, que esto va a ser igual a la dosis a la cual el 50% de los individuos alcanzó el efecto letal. Un ejemplo de una curva es esta que tenemos aquí. Como les comentaba anteriormente, no todos los organismos van a tener el mismo efecto. Entonces, en esta curva que tenemos aquí de crecimiento, es para la exposición de plomo en un ave. Esto puede representar un efecto subcrítico, o sea que va a variar. De ahí vamos a tener el efecto B, que es el efecto crítico. El efecto clínico, que puede ser, por ejemplo, no una muerte, aquí lo ponemos entre paréntesis anemia, pero pues puede ser algo como les comentaba al principio, de no va a morir, va a tardar más en que llegue a ese punto, pero va a ser pues un poco más duradero. Y el efecto letal, que es la muerte. Para mayor rapidez o entenderlo así, es que la primera va a ser que el efecto sea, que el efecto sea poco. En el segundo vamos a tener que el efecto sea un poco más crítico. En el tercero que el efecto sea más clínico. Y en el tercero que sea letal. Bueno, hasta aquí termino mis diapositivas. La conclusión de mi tema es que pues este tema de curva dosis respuesta prácticamente nos va a servir para saber el porcentaje de mortandad,
en una población cuando esté expuesta a determinado tóxico. Y no solo un grupo de individuos, sino también un individuo como tal. Cómo afecta el tóxico, a cómo entra el tóxico a nuestro cuerpo, y qué es lo que va haciendo. Para eso de cómo entra, bueno, hay varios tipos de exposición, pero las exposiciones que yo tenía en mi tema, pues estaba la aguda, subaguda y la crónica. Prácticamente la curva de dosis-respuesta nos sirve para saber el tiempo y la concentración que pasa un grupo de individuos al exponerse a una sustancia tóxica, así como los daños que ocasiona. Yo tengo estas 3 referencias bibliográficas que encontré. Los 3 son libros de toxicología, son los que me encontré, y uno por ahí que un maestro de biología me había dado. O sea, usted, maestro. Y bueno, con esto concluyo mi exposición. Espero que me hayan entendido. Y bueno, no soy a veces muy buena expresándome, pero traté de recaudar la información más completa, más necesaria para que ustedes les pudieran entender. Le agradezco mucho el tiempo brindado y el espacio que me ha otorgado. Y bueno, para mí eso es todo. Ahora sí vamos a ver cuántos.